3, 2. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Mi nombre es Benji. Me encuentro acompañado de mi amigo Cacho. ¿Cómo están, señores? Muy buen día tengan todos ustedes. Ya arrancamos, señor. Día, noche, madrugada. A la hora que lo estén viendo. Sí. ¿No? Porque es complicado también, no sé, cuando estamos acostumbrados a los formatos de televisión o de radio o en vivo. Exacto, sobre todo en vivo. Sí, todavía puedes decir buenas noches, buenos días, etcétera, pero pues ahora acá en YouTube, pues ya, a la hora que lo vean, ¿no? Exacto. Nosotros somos Los Bacachos, en ¿qué es? Quinto programa. Programa 5, señor. Programa 5. Es el segundo de la nueva... De la nueva temporada, del nuevo año. Habíamos hablado del programa pasado de los primeros 3 fueron del año 2021. Este ya es 2022. Y muy felices por todo lo que nos han manifestado en las redes sociales. Muchísimas gracias. El día de hoy tenemos un tema divertido. También genérico, dentro de la serie de los programas genéricos. Vamos a platicar el día de hoy acerca de los famosos juguetes. Los juguetes que marcaron nuestra infancia, güey. El juguete del chavorruco, más bien, ¿no? El juguete del chavorruco. Definitivamente creo que somos lo hemos platicado en programas anteriores, incluso de los primeros 3, que somos de las últimas generaciones que tuvimos la gracia, la oportunidad, el gozo de tener cosas muy, muy chingonas, ¿no? Sí, lindas. Creo que somos la generación que tecnológicamente hablando se ha enfrentado a esa transición tan marcada. Me refiero a que hoy día los chavos pues, ya conocen las tablets, ya conocen los smartphones, etc. Pero a nosotros nos tocó desde que ahora sí que empezó la era de la computación, después cuando llegó el internet, etc. Entonces, también junto con ello, el tipo de juguetes a los que nosotros nos tocó jugar eran muy diferentes a lo que hoy día te encuentras, sin decir que sean mejores o peores, simplemente diferentes, pero y la calidad de juguetes y el tipo de ingenio de las empresas que se dedicaban a la fabricación desde los comerciales, juguetes, ¿no? Todo lo que tenía. La comunicación, sí. Esta parte de la publicidad. Y para empezar, irnos arrancándonos como mariachi, ¿tú recuerdas cuáles eran las principales marcas de fabricantes de juguetes en aquellos años 80? Sin duda, 90? Yo creo que una que viene siempre a la memoria de un chavorruco mexicano, o como habían dicho, un pendeviejo, como dicen los argentinos, Lili Ledi. Justo esa es la que te iba a decir. Ah, te la gané, papá. Lili Ledi. Lili Ledi, o sea, era algo que revolucionó la industria de los juguetes. Y yo Totalmente. No sé por qué la mayoría de los juguetes buenos o divertidos eran Lili Ledi. Sí. Sobre todo en cuanto a muñecas, era como el top de los juguetes, ¿no? Es que en muchas cosas, realmente. O sea, no nada más. Pero sí, el caso de las niñas. Ensueño era la otra. Ensueño era otra marca así súper fuerte. De las que todavía permanecen, por supuesto, Mattel. Exacto. Mattel es una de las que, ¿no? Permanecen. Mi Alegría. Tengo entendido que todavía... Eres mexicano, ¿no? Juguetes Mi Alegría. Me parece. Es Siempre, que ¿qué? aprendemos y jugamos. Sí, güey, exacto. Eso y la de... ¿no? Ajá, otro comercial. Pero sí, la de Ensueño. Y había otras marcas, como por ejemplo, para otro tipo de juguetes, que eran como pues de más... no sé cuál es la palabra adecuada para definir ese tipo de juguete, pero famoso Apache. Duran. Sí, ellos se encargaron de fabricar una de las avalanchas y que era la de metal. Exacto. La de Apache era de metal. Pero la chingona era la de madera. Era la de, pues es que ni era de madera, era como de acerrín comprimido. Que decía exacto, avalancha. Avalancha. Decía avalancha. Sí, con un rayo. Y eran de los juguetes más preciados, cabrón. Todavía las venden. La venden, la avalancha la venden. Bueno, a mí me tocó hacer los juguetes, los carritos de valeros, cabrón. O sea, todavía mis hermanos me hacían... Una tabla de madera. De hecho, a ellos les tocó quitar el burro de planchar. Lo convirtieron en una avalancha con llantas de... Conseguías los valeros y entonces creabas esa barra para poderle dar la dirección. Que hacían un ruidero, cabrón. Y algunos no llegaban a volante, era con una cuerda, güey. Era una cuerda. O con los pies. Extendías más la barra sobre las llantas de valero y ahí aventabas los pies y con los pies la dirigías. Era una belleza. No mames, güey. Qué buenos recuerdos, ¿no? De esas avalanchas de Pero si nos vamos madera. Todavía más atrás, hablando de juguetes particularmente, el yo-yo, el trompo, los famosos Duncan, ¿te acuerdas? Que seguramente existen. El valero. El valero
Pero ¿te acuerdas de ese pinche juguete que era un arma mortal, que era el famoso taca-taca? Ah, que sí. eran dos pinches pelotas de con una cuerda, con una piola. Pero no era plástico, era como resina, güey. Como resina. Era durísima, güey. Yo, así. Y nada más era para hacer esa chingadera, güey. O sea, nada más era para hacer eso, güey. Sí. ¿No? Tenía como una aldada, ¿no? De metal y de ahí la agarrabas. Sí, yo me ponía unos madrazos. Es que ese era para ponerte unos madrazos. Y puta, donde hubiera pedo con tus primos o tus hermanos, porque esa es la primera arma que utilizabas. Exacto, sí. Utilizamos las famosas resorteras. Sí, había unas, no sé si te acuerdas, Benji, que eran totalmente caseras. Era una liga. Sí. Caucho. Y con los pasadores de la jefa, con un popote. ¿Te acuerdas que les decían los mataperros, cabrón? Los arpones. Los arpones. Que eso sí era más peligroso que... Estaba bien, cabrón. Pero hoy nos ingeniamos. Y de los primeros juguetes a los que yo recuerdo que nos enfrentamos cuando éramos niños, era jugar a las canicas, por ejemplo. Sí. Y armábamos nuestros círculos y nos poníamos a jugar canicas. Jugar hoyito, ¿no? Jugar hoyito, ajá. Y les tenías el nombre de todas tus canicas. La cuira, las agüitas. Las lagrimitas. Que eso de atinarle al hoyito creo que nos ayudó muchísimo. Nos ha funcionado, sobre todo generacionalmente. Ha sido algo... Nosotros no necesitamos de ninguna guía en particular para atinarle al hoyito. La realidad. Sos grasa. Las resorteras era otra cosa con la que también jugabas. Y también te podías fabricar de madera. Literalmente con un guacal lo desarmabas y las tabletas las utilizabas con una liga y un par de clavos y armabas las tirafichas con las corcholatas de los refrescos, ¿te acuerdas? Cierto, que también era un arma mortal. Sí, o sea, literal tenías que aplanar las corcholatas que venían en los refrescos. Sí. Las aplanabas con martillo, con otra cosa. A la fecha hay corcholatas, ¿no? Las chelas. Sí, exacto. Las chelas, pues usan corcholatas. Exacto. Pero era una T, era como una cruz literal. Exacto. Le ponías una... Como una ballesta. Exacto. ¿No? Le ponías... Eran las ligas, era un juego de ligas que ponías al principio para que era la propulsión. Acá igual con ligas la amarrabas con un pedazo de madera y nada más era para agarrar, para que sostuviera, para que detuviera la corcholata. Entonces estirabas, la agarrabas con esa tableta y entonces nada más apretabas y salía girando. No manches, qué buenos. Que duraban muy poco las ligas del principio porque se cortaban con la misma corcholata. Exacto, se iban desgastando. Pero era algo... Uy, qué buenos juguetes, ¿eh? Y estamos hablando de los que nos fabricábamos. Y que heredamos de nuestros tíos, ¿no? De los primos de nuestros papás, que eran la generación que estaba ahí. A lo mejor también generación X, pero más grandecitos. Sí, ya versión 60-70, ¿qué? El famoso papalote o cometa. Sí. También. Que tenías que hacer con papel china, ¿no? En febrero comprabas las varas en la papelería, hacías tu cruz, pero le ponías era hilo de cáñamo. También. Hilo de cáñamo y con papel china hacías tu cometa, tu papalote, le decimos en México. Papel china, ¿no? Bueno, pues es un papel súper delgadito. Y ya pues te ponías a hacer una cola hecha de puro trapo para darle estabilidad. Y abajo, en la punta de la cola, le ponías 2 navajas cruzadas de Gillette. Esa no me la sabía. Y eso, entonces te subías en los barrios a las azoteas. ¿A cortar y en cables febrero, de luz o qué? No, güey, eran competencias. Entonces, lo que tú buscabas era, ibas soltando, conseguías un chingo de hilo de cáñamo. Sí. Y tu bote de calcetose para enredar el hilo en el... Para que fuera rápido. Para un carretote. Ajá. Y entonces siempre te subías con un primo, con tu hermano, con quien tuvieras a la mano y para que te fuera dando hilo. O sea, él era el asistente que te daba línea o la recogía, ¿no? La recogía para que no se enredara. La cobraba. Y entonces con el viento de la temporada de febrero, que es cuando llega la época de vientos, todavía en febrero acá hace un chingo de aire, te subías a la azotea y había un chingo de güeyes también con la suya, con su cometa o con su papalote, que le decimos en México. Y entonces la cola era para cortar la línea de los otros papalotes, güey. Entonces se trataba de soltar y jalabas. Soltar, jalabas. Y eso permitía que la cometa fuera elevándose y la cola, pues obviamente, valga la redundancia, coleteaba. Y esa navaja en cruz de Gillette, buscabas cortar las líneas de los otros papalotes y nada más ves... No, ¿en serio? Suelo. Eso sí no me tocó. Y era subirte a la azotea a jugar guerritas de papalotes, güey. No mames, güey. O sea, y estamos hablando de juguetes que tú te inventabas. Sí. ¿No? Sí. O que tú hacías. Yo, también te acuerdas, no sé si te tocaba hacer los paracaídas, güey. Que los hacías con bolsas de plástico. Con bolsas de la Aurrera. Con bolsas de la Aurrera. Pero decía Aurrera. No, era Aurrera o Gigante, ¿no? Gigante, sí. Y agarrabas tu muñeco predilecto. Tenía que ser algo pesado. Sí. Para hacer unos papalotes. Tu He-Man. Tu He-Man, tu Skeletor.
tu Superman, sí, o cualquiera de la Liga de la Justicia, güey. Cualquiera de la Liga de la Justicia. ¿No? Los aventabas desde la azotea y se abría el papalote. Era algo... Sí. No mames, güey. O sea, nos entreteníamos con cosas súper fundamentales, güey. Sí. O sea, realmente no requeríamos como de una enorme tecnología para pasarla de huevos. Sí. ¿No? Sí. Otro de los juegos que recuerdo, digo, vamos a hablar de juguetes, pero también de juegos, por supuesto, que yo recuerdo, y justo hace poquito platicaba con mi mujer de esto, cuando salías con tus Hot Wheels a jugar metita, en la orilla de la banqueta. Que era de toque. Era de toque. ¿No? Y era hacer estas pistas. Tú diseñabas las pistas en la banqueta con un gis o con un ladrillo. Con un ladrillo. Con un ladrillo ibas haciendo. Tú trazabas tu pista. O en la orilla de la banqueta, güey. Ajá. En la orilla de la banqueta, porque además donde salen los coches, que hay rampas, pues eso provocaba un declive, subía. Cierto. Y entonces decías, pues vamos a correr de aquí hasta allá. ¿Con cuántos coches vas? No, pues con 2. Ok, entonces ¿y de cuántos toques? Tus 2 mejores coches. Era toques de 3. Pero había veces que la banqueta, para hacerlo más difícil, agarrabas en una esquina para que diera vuelta. Entonces jugabas con 2 coches y siempre tenías un coche que cuando le pegabas se iba chueco. Ajá. Ese era el bueno para jugar ese tipo. Curvas, para las curvas, güey. Ajá, ¿no? Exacto, sí. Y sí, justamente era 3 golpecitos era sin que se cayera. Si se caía, tenías que regresabas. No, qué buenos. No, manches. ¿Te acuerdas, güey? Sí, por supuesto. Entonces, fíjate, canicas, resortera, el papalote, los Hot Wheels para jugar metita, ¿no? El rifle el tirafichas. Digo, teníamos otro tipo de juegos como papa caliente o jugar hoyos, jugabas con unas tejas, hacías un avión bolillo en el piso, el bolillo, bote pateado. Sí. Las niñas jugaban resorte. ¿Te acuerdas? Sí, que ahí andaban brinque y hacían como ahí unas enredadas bien raras. Jugar a la cuerda. No mames, güey. O Chile, mole, pozole. Bueno, de ahí también podemos hablar, por ejemplo, de cuando jugabas burro tamaleado. Sí, burro 16. Burro 16, hacías toda la hilera en la primaria o en la secundaria. Madras que te ponían. Güey, siempre había un descalabrado, un güey con una pata rota. Pero estaba el otro día. Ya estabas otra vez jugando, güey. Típico que te pegabas en la cabeza. ¿Y qué hacía tu mamá? Te ponía agüita con azúcar. A mí me ponía saliva con sal, cabrón. Yo siempre tenía mis chipotes, cabrón. Sí. Y ahí con sal, y ahí me Pues cuántas cicatrices no tenemos los chavorrucos en todos lados de esos juegos. Pero no pasa otra cosa. Por supuesto la bicicleta, güey. Sin frenos, güey. Y en las bicis jugabas al que hace la mano hacia el atrás, ¿no? Y entonces el que iba hasta adelante se subía por la banqueta o iba sobre la orillita. Cuando el de atrás empezaban las Bimex, ¿no? Cuando empezaban las esas... Bimex. Que había el Apache, que también te acuerdas. Bueno, era el Apache. El triciclo, la Vagabundo, la Avalancha, la Vagabundo. La bicicleta Vagabundo, que fue un ícono. Así es, ya lo vemos también por ahí mencionado en alguno de los primeros programas. Por ahí salió también la foto de la Vagabundo. Y que era pues diferente. Sí. Pues era una bici que llamaba mucho la atención porque era como para rebelde, como para chamaco rebelde. Era de chamaco rebelde. Por el concepto medio chopper que manejaba, ¿no? Las Jaguar, que también eran unas bicis no tan marcadas como la Vagabundo, pero eran bicis bonitas, cabrón. ¿Y te acuerdas que en aquellos años era común que de pronto algún vecino o algún primo ¿se subiera a los rayos? Tenía, bueno, sí, también a los Diablos. A los Diablos. ¿No? Ajá. Pero, no. Hablando de juguetes, el papá o como dicen actualmente, el primo de un amigo traía Fayuca. Entonces traía juguetes del gabacho, güey, de Estados Unidos. Sí. Y entonces ya traía juguetes más sofisticados. Y hablando de bicis, por ejemplo, llegaba la famosa Huffy. O la Mangus. O sea, otras marcas de bicis que decías, no mames, esa es de importación. Esa ya es. O sea, esa es otra cosa. Hoy día el mundo de las bicicletas, puta, güey, está por la globalización, pues encontramos de todas las marcas, hasta en Amazon las compras. Pero en aquel entonces, encontrarte bicis de ese tipo de marcas tan peculiares no era tan fácil, güey. Sí. ¿No? Sí. Y eran una chulada. O sea, cuando eres niño... Los triciclos que venían con tu remolque, güey. Por ejemplo, tu remolque rojo, güey. O sea, era el triciclo, tu remolque rojo, ¿no? Ese era el clásico, los columpios. Siempre nosotros teníamos dos árboles grandes en casa. Teníamos una jacaranda que era hermosa. Y ahí era un columpio siempre. Era un columpio y me la pasaba todo el día ahí. O sea, era algo que también decías... Tiene que haber en cualquier casa para un niño un árbol, güey. O sea, esta parte de la casita del árbol que mis hermanos lo hacían
literal, con una carretilla, con la parte de la canastilla de la carretilla. Esa era la casa del árbol. Y no pasaba nada, güey. Eran 3, 4 metros arriba en algo en una superficie súper indeleble que te podías caer. Pero no, eso no importaba, güey. Y lo más chido es que entre más alta fuera la rama, estaba más chingón, porque entonces el columpio tenía mayor rango de desplazamiento. Exacto. Y pues se sentía más cabrón, güey. Sí. Y cuando ibas a los parques, por supuesto, ibas con la bici, ibas con la avalancha, con esas patinetas que eran gordas, güey. De puntas muy redondeadas. Que eran chafísimos. O sea, esas no servían para hacer el famoso skateboard. No, no servían para eso, güey. Dos... Parecían de snowboard, pero con llantas, ¿no? O sea, eran gordas. Y no corrían nada, cabrón. Ajá. Pero está bien chingón porque te juntabas con todos tus primos. Y entonces aventabas hasta adelante al de la bici, que generalmente era el primo más grande. Y te jalaba. Agarraban y con una cuerda amarrabas a la avalancha, ya fuera Apache o de la otra, la original. Y atrás le ibas agregando las patinetas, las amarrabas y hacías un trenecito, güey. Sí. Y pues el que se la llevó, el putazo se lo llevaba hasta atrás por el coletazo, güey. Pero estamos hablando de juegos que nosotros practicábamos cuando éramos niños y que te digo, ibas al parque, ibas a los columpios, ibas a esta madre que da vueltas, no me acuerdo cómo se llama, también estaba el sub y baja. Ajá. Yo tuve una muy mala experiencia en un columpio, ya grande. Me estaba yo... Hace 2 años, ¿no? Por eso dejamos de grabar. Columpiando, no. Tendría yo creo ya como unos 16 años. Ajá. Y mi hermana más chiquita le llevo 7 años. Chingue, que quería ir al parque. Yo en una edad de fastidio. Pues a ver, vamos al parque, ¿no? Con mis papás. Y estaba yo parado, porque también te podías parar en el columpio. Ajá. Y en mi pendejez, no sé por qué chingado se me ocurre, en vez de agarrarme así de la cadena del columpio. No, bueno. Pues obviamente me fui de pura jeta, güey. Terminé con una piedra no preciosa incrustada en un diente y otra aquí que sí me dejó una cicatriz. Por eso uso la barba. No es por otra cosa, es por pena. Y güey, de ahí en la vida creo que me he vuelto a subir un pinche columpio, güey. Pero sí, tuvimos una infancia. No, y aparte los juegos de los parques eran esas arañas de metal altísimas, que yo no sé, que caías en concreto, que eran súper peligrosas, cabrón. O sea, no había nada blandito abajo. ¿A ti nunca te tocó bajarte de esa madre así, entre los tubos por el putazo que te resbalabas o algo? A mí sí me tocó una vez agarré mal un tubo. O el pasamanos. El pasamanos también. No, pero te estoy diciendo estas arañas que eran en cada parque viejísimas. Y hasta llegabas y las manos te olían a óxido. Exacto. Sí. O los columpios que tenías se te quedaba el cutis ahí, la primera capa, segunda capa, si llevabas short, del acero que iba del columpio, que era una lámina. La resbaladilla, Por eso las resbaladillas que eran de lámina y que estaban calientes, cañón. Y te quedabas en las nalgas. Güey. Te quedabas con las nalgas ahí a la mitad de la resbaladilla, güey. Ahora entienden muchas cosas. Pero eran juguetes, o bueno, más bien eran momentos... juegos de parques. ¿Te acuerdas de los animales que eran de concreto? De cemento también. O sea, el gobierno del Distrito Federal, en aquel entonces el departamento del Distrito Federal. El DDF. El DDF construía estos animales de concreto para que los niños fueran y se jugaran ahí. Exacto. Y por lo regular en cada parque bonito habían estos lindos helados y paletas que se llamaban Danesa 33. Danesa 33. ¿Te acuerdas? Que era un cono volteado. Es circular el negocio y con el cono hacia arriba. ¿Y en qué te entregaban las bolas de helado? Tú dime. En los cascos de la NFL, güey. Qué buena en la temporada. Coleccionabas todos los cascos de la Liga de Fútbol Americano, güey. En los cascos ahí era tu helado, güey. El logo de Danesa 33 y todos los cascos de la NFL. ¿No? Ya después llegaron helados Manhattan o paletas Manhattan, que también fue otra franquicia que se hizo presencia no dentro de los parques, pero sí cercanos. Y eran también unas paletas que eran hexagonales, también fueron bastante peculiares en aquellos Como los raspados Patito, ¿te acuerdas? Esos que eran como... Pues yo me acuerdo del raspado, el normal, el del... No, esos raspado, que vendían en llevan el bloque de hielo. Sí. No, yo te digo de los que vendían en las farmacias, que era un raspado de limón y de grosella, que eran riquísimos, cabrón. Que eran un triangulito y eran... Ya sé cuáles estás diciendo. ¿Te acuerdas que eran como estaban los Boing? ¿Te acuerdas de esos Boing de triangulito? Claro. Esos también que eran como los clásicos de las... Sí, eran las congeladas. De las escuelas. Que también vendían la congelada en tubo. Exacto, eso. Pero los Boing de cuadrito, bueno, más bien de triangulito, eran la neta. Y aparte como venían en sus... estribados en su cajita era sí, como iban acomodados. Era una belleza. Pero de juguetes, o sea, estamos hablando de lugares, juguetes que eran como para salir a cotorrear con los carnales, primos, ¿no? con los amigos. Pero juguetes, güey. O sea, ¿cuál es el juguete que más recuerdas
Puta, o que hayas extrañado o algo así. Mira, hay uno que yo toda la vida le reclamé a mi papá y hasta la fecha le reclamo. Me compró una vez un carrito de pedales, que era un carro como de carreras. Y era nada más tenía pedales, las llantas eran de plástico. Sí. Y eso además ayudaba. Me acuerdo que me llevaban a CEU, al estadio de Ciudad Universitaria, del de los Pumas. Y pues obviamente las explanadas que tienen esas bajadas. Y ahí agarraba, y como eran de plástico, el mismo pedal apretabas, ponías duras las piernas. Y se derrapaba. Y derrapabas y hacías trompos, güey. Porque además cuando eres niño, no le mides a un chingo de cosas en temas de peligro, güey. ¿Eso es de las cosas que más extrañas, por ejemplo? Sí, güey. Claro que sí. A mí me tocó exactamente eso, un carro de pedales, pero una patrulla, güey. Era una patrulla, era un carrito azul de pedales, de esos pedales de metal que nada más hacías esto. ¿Te acuerdas? Que era, los movías así. Empujabas nada más, tenía su volante, su dirección. Y sus llantas de esas de plástico duro, güey. O sea, que nada más tenían como el dibujo de la llanta, pero era plástico duro. Era de molde. Exacto, sí, de molde. Pero era lo más divertido. Y yo me acuerdo cuando de plano ya las llantas habían dado de sí, de plano ya estaban huecas. Sí. Me acuerdo de esa escena con mi papá entregándosela al del Fierro Viejo, güey. Yo jalando, así, entregando la patrulla al del Fierro Viejo y mi papá desde la azotea. Y yo así de, jalándola, güey. O sea, esa parte sí fue como muy traumática. Y de los juguetes sí te trauma, güey. Sí, por supuesto, güey. O sea, a mí la desaparición de ese carrito que te digo también para mí fue traumático. Tan es así que a la fecha le digo a mi papá, ¿por qué regalaste mi carrito? Y él me explica, me dice, es que el engrane de atrás, la estrella que lleva, porque era de cadena, se desoldó del eje. Le dije, ¿no lo podías llevar a un herrero? Digo, pues no se me ocurrió y pues lo regalé. Porque además a ti te tocó ver cómo lo entregaron. Tú no. No, a mí fue, ¿dónde está mi carrito? ¿Dónde está mi coche? No, pues tu coche ya chingó a su madre, para mí ese fue el más traumático y el que más disfruté y el que más eché a perder. Bueno, más eché más bien de menos. También los triciclos, güey. Tenía un triciclo azul que era de mi hermana heredado. No mames, qué triciclo tan genial. O sea, era llevar a mi primo atrás o yo ir con mi primo atrás. Porque además tenía su... Sí, su basecita. Su base donde podías llegar, que era donde iba el eje, pero era una paleta. Exacto. ¿No? O sea, era una tablilla de metal. Sí, ahí entonces ahí te trepaba el primo y ahí... No, pero eran de los... No, y eran más inestables también que la chingada. De cada curva salías volando y no pasaba nada. Ajá, de jeta, porque era... Eran de las... Igual te acuerdas como a la fecha una moto de 3 llantas. Las Toro, ¿te acuerdas de esas? Los triciclos de moto de Toro. Exacto, Toro. Eran la neta esas llantotas. Que ibas allá a la Marquesa. Ajá. ¿No? Acá en México es una zona, es un bosque. Y las afueras de la Ciudad de México. Afueras de la Ciudad de México, no tan lejos. En moto hacemos que 30 minutos. Sí. ¿No? Y estaban las motos Pony y las Toro, güey. Y eran unas llantas gordototas de tachones, güey. Sí, de tres llantas con una llanta delantera y 2 atrás que eran también inestables como la chingada, también, ¿no? O sea, güey. Pero la rentaban y eran... Puta, güey. O sea, pues, marcaron nuestra generación, ¿no? Sí, exacto. Por supuesto, dejen sus comentarios de qué juguetes se recuerdan de aquella época. Regresando al tema de las marcas. Mencionaba de Lady, en sueño. Fisher Price, güey. Fisher Price es una marca que a la fecha existe, pero que en aquellos años siempre han hecho juguetes muy interesantes. Sí. Incluso en la película de Toy Story pueden ver el famoso teléfono. Ah, de Fisher Price. El que tiene unos pinches ojitos y que tiene el jalabas de la bocina. Y lo jalabas, ¿no? Entonces estaba ese... por ahí viene internet antes del programa. ¿Te acuerdas? No sé si te tocó conocer la máquina registradora que utilizaba unas monedas de plástico así gordotas. Sí, por supuesto. De Fisher Price y ahí le apretabas un botón y se abría el cajón y se ¡cling! Y aventaba la caja registradora. Fisher Price es una marca que también ha marcado nuestra generación y la de mucha gente a la fecha, te digo, existe. De las mujeres, la muñeca que era la más buscada era la Comiditas, güey. ¿Te acuerdas de esta muñeca que le dabas de comer pinole? Y movía la trompa, güey. Y hacía caca, güey. ¿Te acuerdas? O sea, tenías que cambiarle el pañal. O sea, La Comiditas, güey. A mí me daba asco. Mi hermana la tenía y era algo que sí me daba como asco. O sea, a mí, ¿sabes qué me daba asco? ¿Qué? ¿Cómo salían los pinches pasteles del hornito? ¿Te acuerdas que había un hornito? Existía un hornito, güey, que era color naranja. Ajá. Horneaba con un puto foco, güey. Entonces, tenías la mezcla, todo te venía incluido. Entonces, preparabas la mezcla en una batidora, los vaciabas en un molde, güey, esa mezcla, la metías en una banda, le ibas dando vuelta a una perillita y iba pasando por esta parte donde estaba el foco, que se supone que es lo que iba a permitir la cocción.
Salía Era del la otro fuente lado de calor. una especie de galleta toda cuarteada que parecía desierto de Sonora, güey, no sé. Y ahí tenías a la primita o a la hermanita diciéndote, cómete tu pastel. Y puta, güey, todo reseco. Estaba peor que un mazapán, güey. Todo insípido, güey. Ese sí no me tocó, güey. Güey, qué bueno, güey, no mames. Gracias a Dios no me tocó. Pero el hornito, mi alegría era... Y no me acuerdo si era de mi alegría. La fábrica de raspados, güey. La fábrica de raspados, güey. También, que era una puta mamada. Ajá. Porque No, güey, todos los... salía pura agua. No, los juguetes de alegría, sí, no sé. O sea, se han identificado porque eran para una generación donde no éramos exigentes, güey. O sea, güey, era eran súper chafas, güey. Ajá, eran chafísimas. Yo creo que lo único rescatable de Juguetes Mi Alegría era el famoso juego de química, güey. Sí. El juego de química era la neta. El microscopio no estaba tan mal. Pues estaba igual lo que de le chafa seguía. que todas las... que todo lo que hace Mi Alegría está bien chafa. Porque existe Era todavía. una lupa, güey. Literal una lupa donde no pinche le veías lupa. el ojo a la mosca, güey. Sí, O sea, güey. literal. Ajá. Exacto. Pero... Vamos, el hacer justamente tus mezclas y tus experimentos, toda esta parte era como algo muy cool, porque cuando eres, justamente como dices, como niños, no éramos exigentes. Yo no sé si hoy día a un niño le prestas uno de estos juguetes y te va a decir, ay, no mames, qué hueva, a ver, ¿dónde está la iPad? Qué chafa está, ¿no? cabrón, esto, ¿no? Probablemente. Yo tenía mi juego del doctor, güey, de Mi Alegría. Ah, también había un... ¿Te acuerdas? Un botiquín donde venían güey, todo de plástico. De plástico durísimo. Sí, me di cuenta que eso no era lo mío. Traía su estetoscopio, sus gafas, sus sus jeringas de plástico. Jeringas de plástico. Tenía todo, güey. O sea, y eso fue como de los últimos que tuve. Hace como 6 años apenas. No, todos los venden esas madres. Pero bueno, de ahí juguetes que hayan marcado, por ejemplo, tus Reyes Magos. Playmobil. Playmobil. Yo tengo... Sigue existiendo Playmobil. Tengo ese juguete de mi Playmobil, un carrito de bomberos de Playmobil que era increíble, cabrón. Playmobil, digo, y hoy día existe, ¿no? De los más buscados. Pero en aquellos años yo me acuerdo del helicóptero, de la ambulancia, de la patrulla, sí. de los bomberos, etcétera. O sea, güey, del avión. Jugar con Playmobil, estoy seguro que a la fecha sigue siendo algo súper chingón, güey. O sea, es esas experiencias familiares muy bonitas. Sí, aparte que te llevan de recuerdos. Y todavía tengo ese carrito de bomberos, ese camión de bomberos, todavía lo tengo ahí. Lo hubiera traído. Fíjate que hablando de ese tipo de juguetes, había una serie de unos carros de metal durísimos que eran los Tonka. Sí, por supuesto. Y sí. era una serie de camiones eran de volteo. Hermosos, cabrón. De entonces estaba poca amarillos. madre, güey. Sí. Sí, eran amarillos, como la marca eran Caterpillar. de metal, güey. Metal, güey. Sí, metal. Eran pesadísimos. Pesados a la chingada, güey. Que de hecho, irrompibles, al primo más cabrón. chiquito sí lo alcanzabas a meter en alguno de ellos y lo arrastrabas. En el camión de remolque. Exacto. Sí. Y en el de volteo. Y siempre todos tuvimos algún tío que tenía el montículo de grava y de arena. Y era... Porque iba a ser el colado, güey. El colado. Ajá. Que el colado tardaba 10 años que en sigue realizarse. Ahí, güey. Y, güey, ahí estaban, y generalmente estaban afuera de la casa, ni siquiera estaban en el patio. Sí. Y había tanto respeto que podían pasar 10 años y esos montículos de grava y de arena. Estaban apretados porque todo el mundo pasaba encima, pero... Ya habían pasado 20 lluvias, ¿no? Sí, güey, ya era de concreto. Ya el montículo de arena estaba súper apretado y entonces... Ya hasta le había salido una jacaranda, güey, arriba. Lo que hacías, ya hasta higuera tenía esa chingadera. Sí. Le rascabas, güey, a esa arena y armabas todo tu sistema de túneles, güey. Sí, y me acuerdo que nosotros de primo le metíamos cerillos para iluminar nuestros túneles. No manches. ¿Tienes idea de cuántos carritos Hot Wheels se quedaron allá dentro enterrados? No. Seguramente varios de ellos están en el colado. Sí, seguro. Seguramente, güey. Porque se vencía el montículo de tierra. Ya no lo encontrabas. Y pues el pinche, sí, güey, ya valía madre, güey, ¿no? Sí. Y seguramente terminaba. Nosotros hacíamos, bueno, mi hermano mayor Ángel siempre ha sido como muy revolucionado en el aspecto del espacio y demás. Hacía unos con cerillos, con fósforos, agarraba el papel arroz de los cigarros y... No, esa parte no. Agarraba el papel aluminio, lo sellaba, metía los cerillos y hacía cuetitos, cabrón. Cuetitos. ¿Te acuerdas que, o sea, güey, se elevaban un milímetro, cabrón? Pero era lo suficientemente entretenido como para hacer 10, güey, ¿no? Esta parte de los... El mismo fósforo, ya ves que el palito no era de madera en aquellos años, también había de madera, pero sí, era como de un papel encerado, muy comprimido. Entonces, en la colita lo floreabas, lo doblabas hacia arriba, lo salivabas y encerrabas el tallo de la cabecita. Entonces, cuando lo encendías, hacía... Ajá, exacto. Y entonces, hacías tu serie de cerillitos, agarrabas la cajita, ponías el cerillo así y le pegabas, ¡pum! Y salía aventando una línea de humo.
Sí, no manches. Esas cosas eran las que nosotros nos entreteníamos, güey. Los aviones, ¿no? Los aviones de papel. Los aviones de papel. Que era ver quién es el que hace el que llegue más lejos, el avión de papel. O el que se mantuviera más tiempo en el aire. O el que se mantuviera más tiempo en el aire, güey. Uf. No mames, güey. O sea, realmente cosas con las que nos entreteníamos. Sí. Que insisto, yo no sé si los niños de hoy tengan esta alcance a este tipo de juegos. Pero en aquel entonces me queda claro que seguramente todos los que están viendo el programa están recordando justamente el cubo de Rubik, por ejemplo. El Rubik que también permanece, ¿no? Y ya se volvió más sofisticado porque luego uno hexagonal, creo. O sea, ya hasta circulares, ya casi, hasta esférico, casi semiesféricos, ¿no? Entonces los G.I. Joe, ¿te acuerdas? Si hablamos ya de series, de juegos, de juguetes de este tipo, justamente G.I. Joe, ¿no? El G.I. Joe. Estaba la serie de Mask. Sí. Estaba Mask, que también salió caricatura. Por supuesto, He-Man. Uy. Con Skeletor y el castillo de Grayskull. Y los Thundercats. Thundercats también, güey. Que puta te rayabas cuando conseguías el pinche... El castillo de... No, era ¿Pero cómo se llama el pinche? El cubil felino, güey. El cubil felino era uno, sí. Ajá. Pero el más deseado, creo yo, era el pinche carrito el gato móvil. No me acuerdo cómo se llamaba. A ver si por ahí alguien nos deja el comentario. El tanque felino, ¿no? No era el tanque felino. El tanque felino, creo que sí. No me acuerdo, güey. Pero sí, justamente coleccionabas toda esta serie de muñecos de la serie. ¿Qué otra serie recuerdas que coleccionabas? Por supuesto, como lo ilustra el grabado. Sí, Star Wars. Sí. Star Wars era nuestro hit. Yo creo que el que tuviera el halcón milenario... Era de Lili Ledy, después fue de Kernel. Sí. Pero originalmente lo comercializaba Lili Ledy en México, güey. Sí, de hecho son los más buscados ahora, ¿no? Los que eran y se cotizan muy bien cuando están en muy buenas condiciones o incluso dentro de su caja. Y me permito, porque justamente hace rato nos dimos cuenta... Que traía su... Que acá esta nave que su nos tripulante. presta el productor trae justamente a su tripulante, ¿no? Pero ve los detalles, güey. O sea, además, le quitas el casco. Ve nada más eso. ¿No? Sí. Es una chulada, güey. Pero esos son de los originales. Ese es de los originales. Porque... Tienen una perforación, un hoyito hexagonal. Octagonal. No recuerdo, que era para ponerlo en los lugares donde tenían que estar, para que no se cayera, ¿no? Conseguías las bases espaciales. Ajá. Y entonces tenían ese como... Sí, para palito, ponerlo ahí. Ajá. Y entonces ahí lo clavabas y ya se quedaba fijo, güey. Sí. Y era un pedo poder mantener las armas, porque son súper chiquitas. Pero lo chingón es los detalles. Que tenían estos juguetes, estos monitos de Star Wars. Y lo buscado que era, ¿no? Y también... Yoda, güey, tenía... Era de tela, güey. De tela su cinturoncito, güey. Sí. No mames, güey. O sea, realmente era una serie. Por ejemplo, de el Darth Vader del original sacaba su espada porque tenía y Luke también un brazo... hubo uno, el negro. Ajá. Que tenía el brazo recto y sacaba la espada. ¿Te acuerdas? De plástico de... Por acá abajo tenía un riel con un excedente de esa espada. Y entonces lo desplazabas y salía la espada. La espadita. No manches, qué buena época. La princesa Leia que traía el casco. Porque además salía... El Luke Skywalker cuando era de traje blanco. Ah, sí. Todas las versiones. El que ya traía el guante negro. El guante que ¿no? Fue el de las 7, ¿no? El que pierde la pezuña, ¿no? Luego, de Luke está ese. Luego también está el de cuando corren en los, ¿cómo se llama? Uy, en el bosque, ¿no? En el bosque, güey, que no me acuerdo cómo se llama esta nave. Que yo tuve esa... La navecita esa que era como una moto. Esa era como esas motos, que no me acuerdo cómo se llamaba. Porque sí tienen un nombre. Todas las naves tenían un nombre, güey. Speeders, ¿no? Algo así, ¿no? Speedmaster, una mamada así. Speeders, no que además apretabas un botón y ¡pum! Se desconchinflaba todo. Pues se suponía que explotaba, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, el Luke Skywalker de esa versión. Esos los que iban como bípedos, ¿te acuerdas? Que caminaban, que eran... Apretabas un botón y las patas se movían. Exacto, sí. Y adentro metías... Y existían todos los monitos todos los personajes de la película. Todos los de la serie. El emperador, Jabba the Hutt, venía el set completo. Sí. Que lo ponías encima de una chingadera que es como en la película, que es donde está sentado. Que venía la princesa Leia con sexy traje, ¿no? Con sus chongos zamoranos en la cabeza. Exacto. Con sus audífonos. Que güey, esa escena de la princesa Leia, de las más... Así tú de niño, ¿no? Puta ay, que la princesa Leia. Sí, fueron nuestras primeras referencias eróticas, se podría decir, de niño, ¿no? Por eso el Jabba de la Justamente.
Esta otra nave que es justamente cuando los avientan los sacrifican y la avientan al monstruo de arena. Ajá. También esa nave existía. Las X-Wings. No mames, güey, o sea... pero eran juguetes bien hechos. Esa serie de juguetes de Star Wars, la verdad es de que era un reto para uno como niño en esos años, el tratar de conseguir todo eso. Lo que era eso. Los Hot Wheels. Los Micro Machines, ¿te acuerdas? Los Micro Machines, que también platicamos hace en Tengo algún un programa. Micro Machine todavía, ¿eh? Yo también por ahí de estos carritos que eran milimétricos y súper bien hechos, los Micro Machines. Habían carritos, habían aviones, había de todo. Pero eran de esos carritos enamorables, güey. O sea, de esos que debes de tener. O sea, como chavorruco, una referencia de tener es Hot Wheels o tus Micro Machines. ¿No? Y antes los carritos, los Hot Wheels, también eran pesados, güey. Eran completamente y no nada más de metal. había Hot Wheels. Había también otra marca que era Matchbox. Cierto. Ajá. Y había otra que era Majorette. Cierto. Majorette era otra marca, güey. Cierto. Y hacían unas réplicas de los autos reales. Cañones. Yo me acuerdo que tenía un Lotus que levantabas, o sea, con un excedente, como deciste, una palanquita que levantaba los faros, güey. O sea, y todos abrían las puertas. Algunos abrían las cajuelas, puertas. O sea, eran algunos el volante tenían la capacidad. Exacto. Pero estos eran de que le levantabas los faritos. O sea, eran carros bonitos, güey. Y el detalle, o sea, chiquititos, güey. Yo veo ahorita... Y pesados, sí, eran pesados. Yo veo ahorita, por ejemplo, las series de Hot Wheels y busco esos detalles y ya no los traen, güey. No. Yo me acuerdo también de que tuve una patrulla que era una patrulla como europea, no sé por qué era blanco con verde. Y le presionabas el techo y al presionarse las llantas empezaba a hacer... No manches. Y la perra de mi madre, que era una French Poodle, o sea, la mascota que tenía mi mamá... Se llamaba Liza, esta perrita. Sí, güey. Puta, le encantaba, güey. Morderlo. Llevárselo al montículo de arena del tío que estaba construyendo el ¿cómo se llama? Guardarlos, güey. Meterlos para Y entonces... Agarraba, güey. O sea, pisaba el carrito. Yo creo que el sonido le molestaba. Lo agarraba se iba al montículo, rascaba y lo escondía, güey. O sea, pinche perra. Sí, esa patrulla terminó ahí en el colado, seguramente. ¿Qué otras marcas y qué otros juguetes recuerdas? ¿Te acuerdas? No sé si recuerdas. ¿Conociste los Weebles? No me acuerdo. Eran unos huevos que tenían un acrílico transparente, o sea, estaban hechos de acrílico y adentro tenían un papel impreso, güey. O estaban los gordos del barril. También había un barril, creo que ese era de Fisher Price, güey. Creo que eso sí, el barril sí. El de los Weebles era una casita, güey, y tenía hasta como una rampita, güey. Y aventaba los Weebles por ahí. Y si los Weebles siempre quedaban parados, eran unos huevos. Había un juguete, que era un robot, el XR2, creo que se llamaba el XR. Que tenía como una pantalla aquí en el frente. Exacto, que le metías cassettes. Sí. Le metías cassettes. Era un robot inteligente. Exacto, te contaba historias o te contaba cosas. Hacía operaciones matemáticas o una madre exacto, así. Exacto, o sea, era un robot, güey. O sea, le cambiabas el cassette, literal, y hablaba completamente diferente de cosas como robot, güey. Esa era la neta. Había otro, no recuerdo cómo se llamaba, que era un cuadrado que tenía de luces y tenías tú que seguir, como era memorama, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, el fabuloso Fred. Exacto, era el fabuloso Fred. Que en Estados Unidos surgió otro que se llama Simón Dice, o Simon. Ajá, Simon Que hoy día, y justo, es que ahí hay una historia un poco triste porque le descompuse un fabuloso Fred a mi hermana, güey. Entonces siempre me sentí en deuda con este fabuloso Fred porque además, así como yo le reclamaba a mi papá mi carrito de pedales, mi hermana a mí el fabuloso Fred. Y apenas hace unas navidades encontré del Simon 6, pero ahora ya es con unas gafas, güey. Entonces te pones tú esas gafas, me pongo yo las gafas y adentro en el visor de las gafas aparecen los 4 colores, güey. Y entonces ya nada más pasas la mano para marcar la secuencia. Entonces aparece azul, rojo, amarillo, pues azul, rojo, amarillo. Y entonces le toca al otro jugador, güey. Entonces ya está como interconectado. Puta, ya está muy moderno ese pinche pedo. No, el fabuloso Fred era estos colores. Y además tenía configuración de juegos. Ajá, y aparte tenías que llegar como al máximo, o sea, eran ta, y seguías ta, y así, ibas siguiendo la secuencia. La secuencia llegaba hasta... Puta, no sé si era infinita, güey, pero era larguísima. Y el instructivo decía, juega béisbol. ¿Sí? Entonces movías la configuración de los botones para jugar esa secuencia en particular, güey. ¿Te acuerdas de estos? De estos Googles. Justo ahí en la página de los Bacachos, que siempre les estoy subiendo cosas retro, justamente hace ya algún tiempo subí uno de estos.
vendían eran los discos que eran como de cartón. Pero qué bonitos eran. Con los, pues con los negativos translúcidos. Y entonces, eran translúcidos. Eran translúcidos, los metías y entonces te asomabas en esa madre. Hacia la luz. Ibas moviendo la palanca. Pero se veía en tercera dimensión de una forma increíble. Estaban de huevos, sí, era algo que no podías creerlo, güey. ¿No? O sea, eran de esos juguetes que ibas y tenías discos de varios, ¿no? De películas, de lugares, de todo, güey. Entonces yo creo que era de lo más asombroso que podías ver, ¿no? O sea, esa parte de girarlo y chac, chac, ese sonido, y ¿no? esas historias. Se atascaba de repente. Había varias historias, dependía el disco que metieras. Exacto. Había películas, cabrón. Entonces, ¿te acuerdas del hombre elástico? Por supuesto. No, bueno. Lo agarras de un lado. Eran dos, uno. Había uno que no me acuerdo si era el Hulk. No, era como un monstruo. Una madre así. Así como un monstruo de la laguna. Sí. Había el hombre elástico. No sé qué chingados. Exacto. Pero lo jalabas y se la boligoma. Sí, por supuesto. Era un material que pues rebotaba, pero que era como plastilina, güey, sí. ¿No? Entonces le dabas la forma que querías, pero si lo hacías bolita, pum, la aventabas y rebotaba y venía justamente en un huevo color rojo, güey. No manches. ¿Te acuerdas de esos juguetes, güey? No mames. Qué bonitos. Te voy a platicar de otros juguetes que marcaron mi infancia, el famoso laberinto. No, sí. Era un disco amarillo sobre de una base azul que traía una palanquita. Entonces era un balín. Y tenías que seguir hasta llegar al centro, güey. Pero ibas sorteando por varios retos donde había hoyitos. Si caías en el hoyito, el balín regresaba hasta el inicio y volvías a empezar. Yo lo tenía, pero se llamaba el rally. Ese era el otro. Era un volante y era una charola blanca. Exacto. Que se movía, ese lo tenía yo, güey. No mames, güey. Sí, le ponías la canica. Sí. Y le ibas volando. Tenías que llegar y tenías trampas de los lados. Elegías tu carril y tenías que llegar a la meta. Sí, el rally era rojo con una charola blanca y el otro laberinto era azul con la charola amarilla. ¿Tú tenías el laberinto? Yo tenía el laberinto. Yo tenía el rally. Güey. Fíjate, puta, güey. Estaban esos juegos y recuerdo también en alguna Navidad el Niño Dios, porque a mí no me llevaba Santa Claus, a mí me regalaba el Niño Dios, ¿no? O los Reyes Magos. El Rocket Soccer. Era un tablerito de plástico y tenía junto llevaba una pirinola, de metal, como medio de plomo. Y entonces llevaba una perilla amarilla. Era verde esta madre y tenía el dibujo de una cancha de fútbol. Entonces lo girabas y esa madre por medio de un engrane hacía girar esa pirinola. Apretabas un botón para que cayera dentro de la cancha de plástico. Y acá manejabas en ambos lados, era 1 contra 1. Un pedazo de plástico que corría sobre de un riel, güey. Y tenía el espacio exacto para que esa pirinola pudiera entrar o por el lado derecho o por el lado izquierdo, güey. Entonces la pirinola entraba como en una especie de trance. Pero en cuanto tocaba alguna orilla, ¡pum, pum, 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 pum! Se movía en putiza, güey. Entonces la idea era provocar el mayor desmadre. Que con el golpe de tu deslizador lograras meter gol en el contrincante. Ese era un juguete. No mames, güey. Uf. Fíjate que de juguetes, una de mis sobrinas, Andrea Soto, me dijo, mándame saludos. Y remembrando a ese saludo de mi sobrina, me acuerdo que tenía un juguete que era una casita del árbol, güey. No sé si te acuerdas de una casita del árbol, que era de plástico que lo levantabas. ¿Pues no era la de Rosita Fresita? No era. Esa era como una casa del árbol, que levantabas el árbol. ¿O las Polly Pockets? Creo que sí era de los... No me acuerdo, pero me acuerdo que ya lo tenía, que era un árbol literal, y lo levantabas y quedaba la casita del árbol. Sí. Eso era también una... No me acuerdo si era de Rosita Fresita o de Polly Pocket, güey, pero era alguna de ellas. No me acuerdo. Y creo que también era Lili Ledi. Sí, también era Lili. Eso sí me acuerdo que era Lili Ledi, pero era como de los juguetes bonitos para las niñas, ¿no? Eso, ¿qué más? Las que caminaban, cabrón. Y bueno, era la comidita, esa era la clásica. Sí, era una muñeca medio altota, ¿no? Las Cabbage Patch. Sí, también. También se pusieron de moda, que me cagaban los pinches muñecos, estos cachetones feos. Bueno, a mí no me llamaban la atención. O sea, ni siquiera como para mi hermana. Así, no mames, está bien fea esa muñeca. Por supuesto, para las niñas, algo que marcó generacionalmente y a la fecha seguramente todavía, y hay colección y se cotizan súper cabrón, las Barbies, güey. Ay, bueno. Barbie tenía todo, güey. Sí. Que lo difícil era conseguir ropa para Barbie. ¿Sabes? Sí. Pero estaba el coche de Barbie, el camper de Barbie, la casa de Barbie, nada más faltaba el putero de Barbie, o sea, había todo de Barbie, güey. ¿Y de Ken? Y de Ken, ¿no? Cuando salió el Ken. Comer un perro, güey. Y luego salió una muñeca más chiquilla que era algo... Kimberly. Malibú.
Una madre así. ¿La Baby Malibu? No, eso es una madre, no me acuerdo, güey. Pero era como también de la misma serie de Barbie, güey, ¿no? Ese era otro. Sí. Por supuesto, en Toy Story podemos ver algunos juguetes como el señor y la señora cara de papa. Ese era como el clásico, ¿no? El perro ya ves que traía un resorte, pero vendían el puro resorte, güey. Sí. Había metálico y de plástico. Y entonces lo aventabas en las escaleras y el pinche resorte iba haciendo fácil. Sí, vuelta. ¿No? Esos eran también otros de los juguetes que teníamos. De los clásicos. De Fisher Price, el tocadiscos, güey. De ese no me acuerdo, güey. Y eran unos discos de plástico que traían como unas marcas, unas guías. Entonces montabas la aguja sobre de esa madre y le ibas dando vuelta a una perilla o no me acuerdo si era de baterías. Giraba el disco y cada brinco marcaba una nota que seguramente era pues, definitivamente era algo mecánico, no era electrónico ni como una aguja de LP o de tocadiscos, pero te iba cambiando, o sea, había de diferentes canciones. Por supuesto, la marimbita, los pianitos. Sí, que eran los xilófonos, ¿no? Sí. Todos esos juguetes musicales que existían, sí, ¿no? Que no eran electrónicos, eran totalmente Yo me acuerdo que había uno mecánicos, de un cocodrilo, güey. Es un xilófono de un cocodrilo. Eso era como de los clásicos, güey. De cocodrilo, yo me acuerdo de un sacapuntas, güey, que era mecánico y tenía la trompa de cocodrilo. Entonces metías el lápiz en la trompa del cocodrilo, le dabas vuelta y mientras le dabas vueltas, el cocodrilo se movía porque era como de hule. Qué loco. Güey, la neta es que creo que hablar de juguetes y seguramente estamos olvidando. Muchos, no, bueno. Todos, güey, todos. Es que nos digan qué juguetes, o que manden, sobre todo después, en esos comentarios de este programa. En la página de Facebook se puede colgar. Se pueden publicar fotos. Exacto. Que publiquen fotos. Porque en el canal de YouTube no hay cómo subir fotos en los comentarios. No, pero en Facebook sí. En Facebook sí pueden colgar el juguete que hayan recordado, que recuerden más, ¿no? O sea, esta parte de uno de los juguetes consentidos que ustedes hayan tenido, sin duda, pónganlos ahí, por favor, porque eso nos va a servir de retroalimentación para otro futuro programa pudiera ser. Claro, porque ya hablaremos de series como en particular, ¿no? Y digo, ahorita hablábamos de Mask, de He-Man, pero seguramente nos estamos olvidando de un chingo de... De las espadas, por ejemplo, que habían de las de He-Man, ¿te acuerdas del...? Ah, sí, era una pinche espadota de plástico, güey. Sí, que siempre le partía a su madre a algún primo o a ti, te ponían un putazo, un abrazo, sí. ¿No? Y también estaba la de la espada del augurio. ¿Te acuerdas de los juguetes, bueno? Que era de colores, le ponías pilas y con un botón y se encendía de colores, güey. Las de Jedi también, esos. Las de Jedi. Jedi eran también como las clásicas de la red. Ajá. ¿Te acuerdas? No sé. ¿Recuerdas esta pistola que era algo muy chafa? Güey, que te vendían en los mercados. Ajá. Sí, güey. Que era como una cerbatana. Y de hecho, le apretabas un botón y se abría, güey. El carrete. Ah, no, entonces eran de metal. Güey. Esa también, la de chinampinas. Pero la que tú dices, esas eran de metal, había plateadas y doradas, güey. Sí. Y jugabas a que eras vaquero, porque eran revólver, no eran escuadras, sí, eran revólver. Eran revólver. Y habían unas que tenían unas... que eran rojitas, ¿te acuerdas? Sí, eran unas... Y eran como llaveros, inclusive esas pistolas de llaveros, que tenían como unas chinampinas. Es que no eran chinampinas. Chinampinas eran como unos de papel, que era papel y tenía... Como una burbujita entre papel y papel. Ajá, y lo cortabas el pedacito de papel con esa madre. Y lo ponías en una pequeña porción de pólvora. Exacto, una pequeña porción de pólvora y lo ponías en tu pistola. Exacto. Donde detonaban el gatillo y ¡pah! Y entonces te cambiabas de pal. Igual en estas como de pistolitas que eran círculos de rojos. Sí. ¿Te acuerdas? Digamos cartuchos. Eran unos cartuchitos de polvo que metías los cortabas. Igual jalabas y funcionaban con una liga. Y entonces le volvías a jalar y giraba. Cabrón, güey. Sí, güey. Esos eran la neta. Jugábamos mucho con pirotecnia. Tú platicabas en un programa que hasta las trenzas le volabas a las niñas con los cañones, pero jugábamos con palomas, cañones, el tradicional cohete. No sé si te tocó a ti, por ejemplo. Los lápices que raspabas en la pared y tronaban. Ajá, que eran lapicitos. Sí, lapicitos. Que ponías botes de los de chiles claro, güey. Abajo de los de la pirotecnia. Y eran cañones o palomas y era ¡pum! El super madrazo, güey. Sí, claro, güey. Sí, por supuesto, güey. Y, por ejemplo, ahí... ¿Qué pedo, güey? O sea... Estábamos lejos de los ojos de los jefes y aquí seguimos. No, y por supuesto, sin dedos, pero... Y por supuesto, hablando de bicicletas, pues no podemos dejar y no podemos olvidar cómo convertíamos en moto nuestra bicicleta. Que lo hablamos, ¿no? Lo platicamos también en uno de los programas. Con un Fruitsy, exacto. Con un Fruitsy, güey. Y a las cosas que jugábamos cuando íbamos también en la escuela, que también platicamos en algún programa, justamente en el capítulo de la escuela, ¿no? Las cosas a las que jugabas. ¿Te acuerdas de las pelotas estas rojas que eran pues de vil plástico, güey? Sí.
Que ya cuando eras más grandecita le pegabas y el pinche pelota se movía así, güey. Cierto. ¿Te acuerdas de estos relojes de los Transformers? No mames, claro, ¿Te acuerdas? Güey. O sea que literal el Transformer era digital, reloj, nada más traía los cuatro. Los números, los cuatro dígitos. Los 4 dígitos. Pero sacabas el reloj y se convertía en un Transformer. Lo desmontabas, se podía desmontar y se hacía un Transformer. Que también eran los mismos Transformers, fue una serie de juguetes. Sí. Comprabas los Transformers, güey. Y tenías los diferentes autos, güey. O el tráiler, etcétera. No sé si te acuerdas de estos relojes, también hablando de unos relojes transparentes, que nada más quedaban, era como una ventanita y se veía del otro lado. ¿Estás hablando de los Swatch? Ah, no, ya sé eran unos relojes chiquitos, bueno, normales, me refiero, pero también tenía la ventanita de los 4 dígitos. O sea, nada más era como de cristal oscuro, se veía como del otro lado de la piel, el color, eran así como de los clásicos, y también de los relojes que eran los primeros de control remoto que yo tuve. Eso también te iba a decir, de los relojes de control remoto para las teles, güey. Sí, güey, que ya traía el infrarrojo, güey. Ajá, exacto. Pero justamente, ahorita que dijiste control remoto, recuerdo que a mí mi papá me compró un chip de control remoto, que el pedo eran las pinches pilas, porque tenías que poner pilas al coche y pilas al control, güey. Sí. Pero también, ser un niño en aquellos años con un coche de control remoto... Oh, sí. O sea, también ya era como de cierto O de avión a control remoto, o avión de línea. Yo tuve un avión de línea amarillo, que todavía tengo el motor ahí. Pero estos motores de gasolina literal, que era el olor indescriptible de... Era un motor de combustión interna. O la lanchita, güey. Armabas una lanchita y era de combustión. Y interna. andaba en el agua, ¿no? Cuando existía algún estanque por acá. Cuando lo hacías, por ejemplo, aquí en el Parque de los Espejos en Polanco, un parque que está aquí muy cerca. ¿El Lincoln? Exacto. Que así le dicen el Parque de los Espejos. Era literal llevarte tu velero a y en muchos remoto. Parques había fuentes. Exacto. Pero era bonita esa parte. Y llevabas tu barquito de combustión. Exacto. Había uno que era de vapor que tú podías hacer. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí. De hecho, por ahí en YouTube, si no mal recuerdo, existe el tutorial de cómo armar tu barco de combustión. No, era de vapor, güey, no de combustión. Mi papá es coleccionista de trenes, güey. Uf. Pero trenes estos de escala. Ajá. Y sí, salen en un cambio, ¿eh? Y tiene una gran colección mi papá. Pero además, a mí me inculcó la famosa autopista, no la Scalectric, que era la Tyco. La Tico, que era otra marca. La que daba vueltas, ¿no? Pues había de varios, hay de diferentes. Y hay ahí sí hay un no sé cómo decirlo, hay un grupo en Facebook, o hay grupos de coleccionistas, tanto de Scalectric como de las Tyco, o Tico, no sé cómo se pronuncia, porque es con Y, debe ser Tico, de estos carritos, o sea, puedes comprar todavía los carritos. Todavía conservo yo una autopista que compramos hace 10 años de los Duques de Hazzard, güey. No manches. Con la patrulla de Roscoe. Hay que hablar de series, ¿no? Hay que hacer uno de series de los... Sí, va a haber un programa, por supuesto, de series de televisión, igualmente desde lo general, para posteriormente hablar de alguna serie en particular, güey. Pero, vaya, hablar de juguetes es interminable. Para aventar para arriba. No, y aparte es de estos programas que me han traído, de los que más he disfrutado hasta ahorita, esos sentimientos que empezamos a hablar de los juguetes, de lo que armábamos, de los rifles, de todo ese tipo de los bloques de plástico, que era de lo primero que te daban tus papás cuando eras pues todavía niño. Un niño muy chiquito después de ser bebé. Y eran bloques para armar pues lo que ahora es Lego. Sí. ¿No? Pero existían otras marcas que eran más rudimentarios. Y digo, somos una generación que no deja de... que siempre sigue arrastrando todas estas cosas, pero en la medida de que va creciendo, pues obviamente se va haciendo de otro tipo de juguetes. No me refería a ese tipo de juguetes, compadre. Bueno, también, ¿no? ¿Por qué no? No está mal que cada quien tenga sus juguetillos, ¿no? En pareja son más divertidos. Pero hablo de juguetes tecnológicos como lo que tenemos el día de hoy en el altar del Chavorruco. El altar del Chavorruco hoy nos enaltece con esta belleza, que es uno de los formatos más bonitos que podía haber existido para escuchar y disfrutar música. Este es el minidisc, un aparato... Ya lo habíamos platicado, ¿no? Sí, ya habíamos hablado del minidisc. Ya habíamos hablado del minidisc. Pero este aparatito era como lo más disfrutable y lo más nice para tener música portátil y escuchar música portátil. El Walkman. Porque existía el Walkman, sí, que era de cassette. Y existía el disc, bueno, el compact disc. El Discman. Y que era un formato más nítido, cabrón. Más nítido, más elegante y más bonito, ¿no? Y ya los discos tenían mayor capacidad. En menor tamaño. Exacto. ¿No? Que ahorita lo vamos a ver. Y tenía una función hermosa porque era
lo más práctico que podía haber, era lo más pequeño para escuchar música en esa época, porque estamos hablando de que los Discman eran unas cosas de ese tamaño. Pues del tamaño de un CD. Del tamaño, más por grande. Lo menos. Ajá. Bueno, de, sí. ahí de ahí para arriba. De ahí para arriba, sí. Pero yo tenía un Discman, me acuerdo que era el Anti-Shock. No sé si te acuerdas que antes caminabas y salió la serie Anti-Shock. Ajá. Este dice Walkman, güey, porque el Walkman es el concepto de Sony de llevarte la música de la cuestión portátil. Exactamente. Ajá. El Walkman. Pero había el Walkman de cassette y ese es el Walkman. El Walkman nada más. Luego estaba el Walkman Discman. Salió el Walkman Minidisc, ¿no? Y seguramente salió el Walkman MP3. Mientras no haya salido el Walkman Laserdisc. Ya no nos faltaba eso, güey. Sí. Este formato desafortunadamente no logró penetrar chingón en el mercado porque salió a la par del MP3, güey. Bueno, poco antes de que se desenvolviera el MP3. Prácticamente meses, güey. Y de lo que fuera Ares, que rompió la madre a la industria musical Napster. En esa época, Napster, todo esto. Napster, que fue... Ares y Kazaa. Exacto. Que era lo más divertido de bajar todo lo que pudieras hacer de música. Escuchar. Y tenías tus reproductores en la computadora, en tu Windows, ¿no? En aquellas computadoras, en las Compaq o en las HP, que era el Winamp. ¿Te acuerdas? Sí, el Winamp. Y entonces ahí armabas tú tus listas. ¿Te acuerdas de estos discos de 3.5? Sí, era 5/4 los grandes. El grandote. Y de 3.5 el otro que podías tener. 1.44 megas. Que podías tener juegos allá adentro. Yo me acuerdo del Prince of Persia, hablando de juguetes. Prince of Persia, me acuerdo de Digger, que era otro juego. Sí. Ahí también el Space Invaders. O sea, muchos juegos. El Centípede o Milípede también estaba en computadora. Pero el de Prince of Persia creo que era de los juegos más chingones y lo jugabas con el teclado de la computadora. Vamos a tener un programa, por supuesto, para hablar solamente de videojuegos en lo general. Y posteriormente. Y aparte pudiéramos invitar a algún experto en videojuegos también. Sí, claro. Si tú eres un ñoño en el videojuego. Un geek, ¿no? Exacto. Se les dice geek. Exacto, ¿no? un geek. Los geeks. En el videojuego, pues por favor escríbenos. Pónganse en contacto a quien les gustaría tener por acá para ver a quién invitamos, algún experto. Pero bueno, hablando del minidisc, sí, era un formato muy, muy, muy bonito, con una fidelidad impresionante. Increíble. Este sí tiene la capacidad de poder. Porque además grababas, güey. O sea, tú podías tener tus rolas en CD. Y en carpetas. Y entonces este tiene la capacidad de exportar a MP3 y pues le cabe cualquier cantidad de música en un solo disco. Sí. Los discos los podías comprar originales, así como este de Michael Jackson. Y entonces adentro pues trae su disco que viene en este cartucho, güey, ¿no? Y este cartucho, que es el que trae el disco acá adentro, que bueno, pues está asegurado, es el que tú metías aquí mira, acá tengo otro, ¿no? ¿Ese qué dice? Ese es Crónicas porno de... no. Pues no, porque no tenía video, güey. Beto Mariachi. Beto Mariachi. Es la grabación de un primo que hicimos en el estudio. Porque además podías grabar, güey. Sí. Entonces... No, y duraba... Y duraba un chingo, güey. Entonces metías el cartucho aquí, le ponías play, ¿no? Pero lo chingón, ¿no? Por eso tenemos aquí una serie de accesorios, güey. Sí, y todo lo que podías hacer. Uno de ellos que nos remonta a unos recuerdos muy bonitos. Por favor. Que fue que digamos que fue por favor. Digamos que fue mucho antes de esto. Ya exacto. existía Exacto. Nos referimos a que pudiéramos decir que fue como un... ¿Cómo podríamos decir? Pues es el adaptador. Un adaptador de CD. Es un... reproductor adaptativo. Es que es el adaptador que marcó un parteaguas. Que fue el generacional, que fue... O sea, hoy ya tenemos el Bluetooth y la todo chingada, pero... Para escuchar en tu auto. Esto lo metías al autoestéreo, sí. ¿no? A tu Alpine. Exacto. a tu Pioneer, estéreo de cassettes. Pioneer. Todo esto. Lo metías y de la boca del autoestéreo pues, salía el cable. El cable que lo podías de este lado, lo conectabas a un Discman. A un Discman, exacto. A un minidisc o a cualquier otra cosa que no fuera un cassette. Antes de que existiera el G-Shock de Sony, vendían una base para el Discman, que además era muy pesado en aquel entonces. Y traía unos soportes como de caucho, como unas valvulitas, para evitar el brinco del CD. Y ese lo fijabas al tablero, güey. Y entonces metías en el autoestéreo y lo conectabas al Discman, que iba sobre de esa base y ahí le ponías play y ya ibas escuchando CDs. Que generacionalmente... no existía en ese entonces. ¿Cuánto tiene esta entrada entonces? O sea, ya es una entrada clásica. El 3.5, el Mini Plus. Puta, güey, toda la vida, cabrón.
O sea, y todavía Pues siguen aparatos, exacto. Desde el de cassette, pues ahí es donde fueron los primeros audífonos que eran de esponja. ¿Te acuerdas de esos? Que a la medida que radios? pasaban los años Exacto, se ponían recién que se despedaban. Por ejemplo, sí, que esos eran los clásicos, los naranjas con negro. Y de metal. De Metallica, ¿no? Pero no sé si te acuerdas que para estos discos había un formato también donde podías tú o más bien los audífonos de estos eran unos audífonos de los clásicos para atrás. ¿Te acuerdas que sí, claro, güey. Y tenía una diadema por atrás en la nuca. Exacto, que era hacia adelante y eran como los más nice, que nada más te cortaba esto y era hacia atrás. O sea, no eran los clásicos. De esos ya arriba. salían también con MP3, güey. Sí. Desafortunadamente este formato lo que le cayó fue justamente que salió meses antes del MP3 y el MP3 terminó desplazando a este formato porque era caro además. Sí. No, porque era esto más los consumibles y los discos que sí los vendían originales también eran caros. Que este era el eliminador de batería para poner. Ese lo conectabas al encendedor de los cigarros del auto. Y este era el control que tú tenías. Puedes poner desde el carro, desde cualquier parte. Aquí y entonces lo ponías junto al volante. Exacto. Y este era para tu control remoto. Para adelantar, retrasar y el volumen. Play, pausa, adelante, hacia atrás, volumen y lo que fuera. Con esta perilla, güey. Era algo, inclusive el control remoto alámbrico. Lo conectas a esta madre y del otro lado conectas tus audífonos aquí. Y entonces ese lo tienes guardado y con ese control, valga la redundancia, controlas igual, adelante, atrás, volumen, etcétera, güey. ¿Qué tiempos aquellos? Y también podemos decir que este es el último formato nítido de la música. Sí. Porque a partir de aquí empieza el MP3, donde eliminan las partes centrales. Y se pierde y se comprime todo el audio en una porquería. Sí. Porque ahora ya nos acostumbramos a escuchar la música de una forma de MP3, que es el peor formato que puede existir en la música. Cuando existía esto, donde existían todos, bueno, donde había todas las variaciones de música, de instrumentos y demás. Esto fue lo último que llegó antes del MP3, donde ahora se comprime la música, donde nada más tienes agudos y graves, ya no tienes medios. Así es. Eso es lo que se comprime el MP3 y lo que escuchas ahora es como, ¿cómo podemos decir? Como la caca de la música en cuanto a la nitidez. Pues es que ya es como el desecho. Un pedazo de sonido, todo junto, es un molote ahí de, no sé cómo expresarlo, güey. Pero sí, digo, sabemos perfectamente que pueden hablar de Spotify, de un chingo de plataformas. Por más nítido que sea. Pero para los que somos melómanos, que pertenecemos a esta generación tan romántica, este formato, justamente como lo mencionas, fue lo último en cuanto a nitidez y fidelidad que pudo haber existido. Los encuentran todavía ahí en la marca Sony, Aiwa, si no mal recuerdo. Sí se encuentran. Carísimo. No es tan fácil, son carísimos. La verdad, pues como te podrás dar cuenta, está nuevo, güey. O sea, lo tengo conservado como lo puedes ver, ¿no? Pero la verdad es que, pues sí, queríamos presumirles y compartir con ustedes el formato del minidisc como una de las joyas que todavía alcanzó en los años. Que duraba... Una pila, le duraba un chingo, ¿eh? Sí. Sí le duraba. Acá traigo pila, entonces sí vamos a probarlo. Se le puedes poner ahí. Y esto no tenía bocina, o sea, forzosamente tiene que ser con un audífono, ¿no? Y digo, pues yo en mi coche ya no tengo el autoestéreo de cassette, sí ya trae CD, pero bueno, pues lo conservo, ¿no? Y la verdad es que es extraordinario. Y puedes grabar, güey. O sea, le puedes conectar un micrófono y usarlo como grabadora de reportero. Era la neta. Que es por ejemplo, este disco que dice Beto Mariachi, uno de mis primos, un fuerte abrazo hasta España, que ahora ya vive por allá desde hace muchos años, pero a él le gustaba mucho la cantada y con una consola que yo tenía, lo conectaba, le ponía a grabar y a él al micrófono con una pista y aquí están las canciones que le grabé a él. Entonces tenía de alguna manera... ¿Hace cuánto de esto? Un mini estudio, güey. Puta, ese mini disc de Beto, pues este güey ya lleva 20 años allá, güey. Entonces esto fue finales del siglo pasado. Del milenio pasado. Tal vez 98, 99, por ahí más o menos. Y este es el altar. Ese es el altar del Chavorruco. Por eso es un altar, ¿no? Porque hablamos... Las cosas que les traemos acá, son cosas de verdadera edad, ¿no? Pues Benji... Este de Michael Jackson, que pues ahí anda, ¿no? Pues señores, muchas gracias, Benji. Ha sido un programa que me ha encantado. Puta, güey. Podríamos estar hablando fácil otra hora más tiempo de todos los juguetes. Los juguetes. Tenemos que repetirlo. Esos son nuestros juguetes. Esos son los juguetes de ahora. Bueno, han cambiado. Sin dejar de lado, por supuesto, los juguetes
que nos tocó vivir, experimentar y todos los juegos. Y un saludo a todos nuestros primos, a todos nuestros, también a algunos sobrinos. Sí, a mi primo Paco, a nuestros hermanos. A los hermanos y a los amigos. A los amigos de la pandilla de la calle con los que jugabas, exacto. Echabas la cáscara, ¿no? Jugabas tochito, voleibol. Puta, güey. La verdad es que tuvimos una infancia de increíble. Huevos. Sí, de las últimas infancias que pudimos haber rescatado, ¿no? Sí, qué chingón programa. Señores, muchas gracias. Esperamos que los haya disfrutado el programa de hoy, tanto como nosotros. El de hoy fue de juguetes. Fue de juguetes y... Los juguetes que marcaron. Exacto. ¿No? Y en 2 semanas nos escuchamos, señores. No olviden, ya saben, aquí la señorita les va a decir la información de las redes sociales, pero compartan, por favor, esto para que hagamos una comunidad más grande. Y que vayan escribiendo los comentarios de todo lo que vayan platicando. Y que postulen a ver a quién quieren que traigamos para entrevistar. Tal vez podamos aventarnos una entrevista próximamente. Benji, un placer. Mi hermanito, como siempre. Gracias a George, gracias a Gio. ¿Cómo se llama? A Country Road, que es nuestro editor. Y al licenciado, a George Duran. A George Duran. Muchísimas gracias a ustedes. Yo fui Cacho. Yo soy Benji y juntos somos los Bacachos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¿Y qué te pareció? Déjanos tus comentarios sobre qué otros temas te gustaría que hablaran los Bacachos. Si te gustó el video, suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de todos los estrenos que tendremos. Síguenos en nuestras redes, dale like y comparte. ¡Hasta la próxima!